Contacto con Giovanni Atariguana, él es director nacional de Unidad Popular. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Silrar, es un placer compartir este espacio para quienes somos parte de Unidad Popular. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias a usted por este diálogo, por esta entrevista. Bueno, iniciamos preguntándole cómo evalúa usted las protestas que se desarrollaron la tarde y también algunas en horas de la mañana del día de ayer. Bueno, este 11 de agosto es sin duda alguna, una gran jornada democrática de movilización social. En todo el país se ha llevado adelante movilizaciones, marchas, cierres de vías, con distintos contingentes que participaron. Estuvieron los arroceros, los bananeros, los productores de leche en la Sierra Central, los maestros, los campesinos, los trabajadores y los estudiantes, con distintas reivindicaciones, pidiendo que haya solución a la huelga de hambre del magisterio, los agricultores pidiendo el precio justo de sustentación para no quebrar su economía campesina, y todos, absolutamente todos, exigiendo del gobierno de Guillermo Lasso se derogue, se ponga fin a la elevación permanente del precio de los combustibles. Efectivamente ha sido un ejercicio que se dio en toda la República del Ecuador. En la tarde, 16 ciudades capitales fueron escenarios de importantes movilizaciones que expresan el malestar que tiene una parte importante del pueblo ecuatoriano, demandando del gobierno de Guillermo Lasso soluciones. Ahora, en este punto preciso del tema de los combustibles, el presidente Guillermo Lasso ha sido enfático en señalar que no va a cambiar esta política, que no se va a modificar el tema de las bandas. ¿Cómo reciben ustedes estas declaraciones del presidente y esta posición que ya ha mantenido? Bueno, es lamentable que el presidente Guillermo Lasso, que habla del Ecuador del encuentro, solo escuche las recetas, las opiniones del Fondo Monetario Internacional, cuya misión hoy está en el país, y que no ponga atención, no escuche al pueblo ecuatoriano, que está golpeado por la crisis, Silrar. Efectivamente, la pobreza, el hambre, el desempleo golpea las puertas de millones de hogares ecuatorianos. La gente que nos está escuchando sabe que más allá de las cifras oficiales, el precio de los víveres ha aumentado de manera escandalosa. Basta ver el precio del aceite, del arroz, del azúcar, hasta el café. Mientras el pueblo no tiene empleo, evidentemente mes a mes subir el precio del diésel, subir la gasolina, evidentemente golpea la economía popular. Aspiramos que el gobierno de Guillermo Lasso entienda el mensaje que dio una parte importante del pueblo el día de ayer, escuche. La gobernabilidad, Silrat, es consecuencia no de que el pueblo agache la cabeza o que sea reprimido. La gobernabilidad debe ser fruto de que el gobierno atienda y escuche a sus mandantes, resuelva sus problemas. Si hay pobreza, no se va a combatir elevando el precio de los combustibles, porque eso tiene un impacto directo en el tema del transporte, porque en las grandes ciudades la gente toma el autobús, porque en las provincias para salir de una parroquia a otra, de un cantón a otro, hay que pagar pasajes, y eso comienza a ser evidentemente una amenaza. Pero no solamente el tema de la transportación de personas, sino que también se afecta varios ámbitos de la cadena productiva en este país. Por eso es que los agricultores en la costa ayer salieron, no solamente por el precio de sustentación, sino que en varias actividades agrícolas ellos utilizan combustible, pero igual en las ciudades, pequeños negocios como las panaderías, la entrega a domicilio, los talleres, utilizan efectivamente combustible. Vamos a ver, ojalá el presidente Lasso tome en cuenta este llamado de atención. Está por verse cómo plantea el tema de la proforma presupuestaria el próximo 24 de agosto, cuál va a ser la prioridad que tenga el gobierno. Nosotros estamos claros, Silrat, que 80 días que está cumpliendo el gobierno es poco tiempo para resolver los problemas, pero es un tiempo suficiente para marcar un rumbo. ¿Para quién va a gobernar Guillermo Lasso? ¿Para los de siempre, para los sectores pudientes, para el Fondo Monetario, o va a dar respuesta a las inmensas necesidades que tiene hoy la población ecuatoriana? Ahora, señor Atariguana, como usted nos decía y como es evidente, está aquí la delegación del Fondo Monetario Internacional, están tratando de negociar precisamente los términos, condiciones, deuda, etcétera, pero con un país totalmente endeudado.
¿cómo salimos de la crisis? ¿Cuáles son también sus propuestas? Porque, claro, desde un lado también es fácil decir no estoy conforme, no estoy de acuerdo, esto no se debería hacer así, estamos en una crisis, la pobreza, etcétera, pero ¿cuáles son también las propuestas que ustedes tienen para salir de esta crisis en la que se ve envuelta el país, que ha sido agudizada por el tema de la pandemia? Aproximadamente hace 2 meses tuvimos una entrevista precisamente en este espacio para expresar la carta pública que nosotros hicimos al presidente Lasso. Y otros sectores sociales también vienen planteando alternativas que no van por el tema de meter la mano al bolsillo de la gente, hacer más pobres a los pobres, sino que tiene que ver con medidas totalmente factibles y que tienen que poner en orden la economía ecuatoriana. ¿Cuáles son? Por ejemplo, es público que según el estudio de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de la ONU, en este país hay una evasión tributaria equivalente a 1/3 del presupuesto general del Estado, 7.600 millones de dólares. Y quienes evaden no son los pequeños comerciantes, no es el profesional, son las grandes empresas transnacionales. El Servicio de Rentas Internas, que está bajo la dirección del presidente Lasso, debería ser eficiente y comenzar a cobrar precisamente a los que más tienen. Ahí hay un fondo importante, efectivamente, para poder atender educación y salud. Otras medidas que el propio Guillermo Lasso anunció en campaña y que no entendemos por qué no las ejecuta en esos 80 días. Él habló de terminar la intermediación petrolera, que al Ecuador le significa entregar 400 millones de dólares al año a quienes no invierten nada y se llevan $1 por cada barril de petróleo, efectivamente con Tailandia y con China. Ahí hay 400 millones de dólares. Pero también tiene que ver con cuáles son las prioridades que tiene el gobierno. En épocas de pandemia, donde la gente está pobre, no tiene trabajo, no tiene acceso a educación, a salud, el Estado tiene que priorizar la vida de su gente, no el interés de los sectores privados que son tenedores de los bonos de la deuda externa. Incluso el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el G20 han planteado que para salir de la crisis los países pobres deben tener un respiro en el tema de la deuda. Por eso vamos a ver qué pasa con el Fondo Monetario y cómo viene la proforma. Es decir, ha aumentado el precio del petróleo y eso significa que se duplican los ingresos prácticamente en el tema del presupuesto general del Estado. ¿A dónde van a ir esos recursos? ¿Alimentar el fondo para pagar a los tenedores privados de la deuda? ¿O para entregar, por ejemplo, algo que reclamaban los campesinos ayer, esos créditos al 1% y 30 años plazo que ofreció el presidente de la República? ¿O van a invertirse, como reclaman los maestros, en las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural? Entonces estamos frente a un debate de cuál va a ser el rumbo del gobierno. 80 días estamos claros, Irak, no se pueden resolver todos los problemas, pero sí se puede marcar un rumbo. Y el rumbo que el gobierno de Guillermo Lasso, al mantener, por ejemplo, la elevación de los combustibles, no es lo que le conviene al pueblo. Ahora, señora Tarihuana, ¿ustedes cómo califican precisamente, hablando de estos alrededor de 80 días de gobierno? Vimos que una de las primeras promesas de campaña, que era vacunar a alrededor de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días, pues se va cumpliendo. Sin embargo, usted nos ha dicho que no hay políticas claras en torno a otros aspectos, pero ¿cuál es su evaluación general en torno a las acciones del presidente Guillermo Lasso? Bueno, todos debemos reconocer que se está cumpliendo el tema de la vacunación. Aspiramos que se cumpla esta primera meta de los 9 millones en los 100 días, pero es evidentemente un buen paso, pero insuficiente, si no el gobierno toma las medidas de vacunación, de prevención, de bioseguridad, de fortalecimiento de la salud pública. Por ejemplo, debemos llegar lo más pronto posible, con número de vacunas, a la famosa inmunidad colectiva. Eso implica 80-85% de la población lo más pronto posible. Eso es lo deseable. Pero efectivamente la vacunación no es todo. La gente quiere solución a sus problemas. Y obviamente hay una serie de ofrecimientos de campaña que se han comenzado a incumplir. Le pongo 2. Decía la directora del Servicio de Rentas Internas
y nos explicaba por qué no se deroga todavía ese impuesto del 2% a los ingresos de los microempresarios, que está perjudicando a la señora de la tienda, al pequeño taller, al pequeño almacén, que está llevándole a la quiebra, no permite la reactivación. Entonces ahora entendemos por qué la demora, pues, porque la señora directora del SRI era parte del anterior gobierno, era parte de quienes aprobaron esa ley, que le tiene hoy por hoy a la pequeña economía de los hogares ecuatorianos realmente contra la pared. Ahí requerimos una reforma tributaria bajo el principio de que el que más tiene más paga. Pero viene el otro tema. Se habló de invertir en educación, se habló de revalorizar los sueldos de los maestros, se habló de libre ingreso en campaña. Todos escuchamos al presidente Lasso. Pero ya en el poder, como a todos los gobiernos, resulta que siempre les falta dinero para la educación. Y por eso nosotros apoyamos la huelga de hambre del magisterio, que hoy cumple 32 días. Porque el presidente Lasso, a través de su secretario jurídico en la audiencia de la Corte Constitucional, dijo que los cambios de la LOEI eran inconstitucionales porque iban a quebrar la economía del país. Entonces, a ver, pero ahí esa decisión es de la Corte Constitucional, ahí no es del presidente de la República. Pero en la audiencia pública, como parte procesal, la presidencia se pronunció pidiéndole a la Corte que se declare todas las reformas inconstitucionales. Es decir, no ha habido coherencia en lo que es el discurso de campaña, incluso en el discurso de posesión, de invertir en educación, con la actitud que se ha tenido frente a la Corte Constitucional. En todo caso, vamos a ver, reitero, el 24 de agosto la reforma presupuestaria. Ya se ha recuperado en buena medida la recaudación de impuestos respecto al 2019, 13.000 millones y un poco más se calcula. El precio del petróleo se ha duplicado, va a haber mayores ingresos. Vamos a ver efectivamente si por lo menos se reintegran los recortes que hizo Lenín Moreno al presupuesto de salud y educación. En el caso educativo son 1.000 millones de dólares. El pretexto fue la falta de recaudación de impuestos en el 2020. Pues bien, ha vuelto un nivel de normalidad. Esos dineros deben reinvertirse en el futuro, porque estamos hablando del futuro de nuestros hijos, nuestras hijas y sobre todo del progreso del país. Ahora, señora Taihuana, también quisiera preguntarle, en las últimas elecciones ganó una tesis, habían claramente dos tendencias que se enfrentaron en las urnas en las últimas elecciones. Ganó la del presidente Guillermo Lasso, una estrecha diferencia, lo que sea, pero ganó una tesis de gobierno. ¿No es más factible antes del tema de las manifestaciones dejarle actuar, dejarle avanzar con su proyecto de gobierno antes de ponerle trabas, condicionamientos y esperar a ver cómo avanza el tema también de sus promesas, del cumplimiento de la tesis con la que llegó al gobierno? Ciudad, yo recuerdo que en la primera vuelta Yacu Pérez tuvo prácticamente los mismos votos o más que Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Y el programa político se expresa en la composición de la asamblea. La derecha neoliberal, la que apunta al Fondo Monetario. Claro, pero, o sea, eso puede ser, pero de todas maneras... En la segunda vuelta hubo dos opciones. Pero ganó una opción de esas, o sea, puede ser cualquier cuestionamiento, pero llegó al poder una de esas dos opciones, así sea con un voto de diferencia, así funcionan las democracias. Bueno, llegó a la segunda vuelta luego de una denuncia de fraude electoral, pero en la segunda vuelta la gente votó más por salir del correísmo que por el programa económico de Lasso, y él debe entender aquello. En todo caso, la democracia no solamente es elección, Ciudad. La democracia es participar en la toma de decisiones, con propuestas, con alternativas, en medio del debate. El pueblo tiene la posibilidad de levantar la voz y decir, estos son mis problemas, estas son las alternativas, escúchenos. Por supuesto que la crisis nos ha golpeado a la mayoría de ecuatorianos, la pobreza, pero hay sectores que les ha ido bastante bien en la pandemia, Ciudad. La Asociación de Bancos Privados tuvo ganancias del primer semestre de este año de 176 millones de dólares. Es decir, van a superar las ganancias, no los ingresos, en más de 300 millones al fin del año. Entonces deben aportar más. Por supuesto, nosotros decimos
que el gobierno de Guillermo Lasso debe escuchar a todos los sectores, pero no solo a los grandes empresarios, no solo al capital extranjero, no solamente al Fondo Monetario Internacional. Debe tomar en cuenta, si quiere gobernabilidad, la opinión, las necesidades de las inmensas mayorías. Debe dar solución a los problemas. Debe plantear, honrar sus promesas de campaña que comienzan a ser incumplidos. Por esto que los arroceros se han puesto de pie, pues, porque hay un documento con puño y letra de Guillermo Lasso planteando que el día 1 de su posesión el precio de sustentación se iba a fijar en $35. Han pasado 80 días y no hay tal, ¿no es cierto? Pero adicionalmente vamos a ubicar lo que dice la Constitución en el tema de los recursos estratégicos y va a ser un tema de debate. El gobierno está caminando por una senda que compromete los sectores estratégicos, petróleos, energía eléctrica, telecomunicaciones, seguridad social. Se anuncian privatizaciones. Eso obviamente va a generar oposición y conflicto. Vamos a ver cómo se procesa de manera democrática esos temas. Ahora, ya para cerrar, señora Tarihuana, quisiera preguntarle si es que la Ley de Educación Intercultural es calificada como inconstitucional. ¿Ustedes tomarán diferentes acciones? ¿Piensan tomar algunas actividades? Aunque, como lo habíamos dialogado, pues esta es una decisión de la Corte, no del presidente. Bueno, nosotros en primer lugar, permítame expresar nuestra solidaridad con los más de 100 hombres y mujeres que en 14 ciudades están cumpliendo ya 32 días de huelga de hambre. En una causa que es una causa nacional como la defensa de la educación pública y por supuesto estamos seguros, no puede ser de otra manera, Silrat, participamos nosotros en la audiencia, las reformas a la LOEI son constitucionales. La Corte lo que tiene que actuar es con celeridad, con prontitud y respetando el texto constitucional. Nosotros entendemos que puede haber alguna modulación, algún condicionamiento y en todo caso aspiramos que sea lo más pronto posible. Nos dicen que ya está circulando entre los jueces, por supuesto, el proyecto de resolución, el juez ponente lo ha hecho y aspiramos que las próximas horas, por salvaguardar en primer lugar la vida, la salud de nuestros compañeros y compañeras en huelga de hambre, pero también pensando en la educación, tener una respuesta, por supuesto, favorable. En todo caso, el mandato constitucional está ahí. 6% del Producto Interno Bruto para educación es un mandato constitucional que debía haberse cumplido en 2012. Vamos a ver cómo viene el presupuesto efectivamente y si se cumple con el futuro del país. Muchas gracias por su tiempo, por esta entrevista, señora Tarihuana. Muchísimas gracias, Silrado. Un fuerte abrazo. Un buen día.